Si estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, entonces todos somos potencialmente creativos. Y sí, no obstante, necesitamos practicar, ejercitar, experimentar el proceso creativo, el cual es la esencia de la creatividad. Iniciemos con la definición de lo que es la creatividad. Y nos dice Mauro Rodríguez Estrada, un gurú de la creatividad en México, que es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Así de sencilla su definición. Ya otro de los autores también relevantes contemporáneos es Csikszentmihalyi, quien dice que es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente o que transforma un campo ya existente en uno nuevo. Una tercera definición nos la da Hilario Recio en su libro Creatividad y nos dice que es un estilo que la mente tiene para procesar la información y se manifiesta mediante la generación de ideas, objetos y enfoques con cierto grado de originalidad y pretende influir o transformar la realidad presente del individuo. Así llegamos a una cuarta definición que nos dice que la creatividad es el proceso de presentar a la mente un problema con claridad y después inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Esta definición es de Gary Scott. En estas definiciones nosotros podemos percatarnos de algunas coincidencias, aspectos fundamentales que ellos tienen como novedad, originalidad y transformación, los que aplicados en diferentes campos del conocimiento y saber humanos han propiciado la evolución de la sociedad y de la humanidad en el transcurso de su historia. Hablábamos de Mauro Rodríguez Estrada, que fue un gurú de la creatividad en México, cuyas obras, algunas de ellas son el Manual de Creatividad, los procesos psíquicos y el desarrollo. Otro de sus libros interesantes es Creatividad en la educación escolar y otro, Psicología de la creatividad. Recordemos que él era psicólogo, filósofo, tenía una formación holística y entonces sus aportaciones fueron muy interesantes en más de 50 libros que escribió sobre creatividad, desarrollo humano y psicología. Otro de los gurús muy interesantes de la creatividad es Edward de Bono. Él escribió El pensamiento creativo, El pensamiento lateral y El pensamiento paralelo, tres de sus obras de mayor éxito sobre este tema de la creatividad, aunque escribió muchísimos otros más libros. Fue muy prolífico escritor de la creatividad Edward de Bono. Otro libro que me pareció interesante que leí hace algunos años fue Higher Creativity, liberando el inconsciente mediante romper esquemas. Y este fue escrito por Willis Harman, un autor también relevante de los Estados Unidos, quien aporta una gran cantidad de ideas y de teoría en este libro. Finalmente, otro de los autores relevantes es Tony Buzan, con su teoría de los mapas mentales, y es así como se llama uno de sus libros, el libro de los mapas mentales. Cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente. Y en fin, hay una gran cantidad de autores que aportan muchísimo a este tema de la creatividad. Para ser creativos, nosotros necesitamos el desarrollo holístico del cerebro, lo cual implica el uso tanto del pensamiento racional, convergente, vertical, también se le llama, que se encuentra en el hemisferio izquierdo, tanto como del pensamiento creativo, lateral o divergente, ubicado en el hemisferio derecho. El potencial creativo puede ser explotado si se piensa con la totalidad del cerebro. El hemisferio izquierdo es organizador, metódico y casi siempre dominante. En cambio, el hemisferio derecho divaga de una imagen a otra, produce las ideas audaces y origina los conceptos creativos, impacientes por salir a la superficie. Lo importante aquí es lograr un equilibrio entre los dos hemisferios, que el derecho genere las ideas y el izquierdo formule la metodología para sistematizarlas y convertirlas en realidades creativas. El hemisferio izquierdo es ordenado, lineal, secuencial, tal como nos enseñan a pensar en la escuela tradicional, en tanto que el derecho es imaginativo, discontinuo, desordenado, con el cual trabajamos o podemos trabajar dando brincos de una idea a otra, por decirlo de alguna manera, o también se le llama tipo mosaico, es discontinuo. La creatividad no es exclusiva del campo artístico como se pensaba antes. La creatividad es necesaria y hasta indispensable en todos los campos del saber humano. Por ejemplo, en el campo empresarial, ahora que está de moda el emprendimiento, pues el emprendedor de éxito será aquel
que logre proporcionar bienes o servicios creativos para sus clientes. En el campo educativo, generar nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. En la investigación educativa también se necesita la creatividad. De hecho, hay una metodología que se llama teoría fundamentada, que consiste en que en la medida en la que vas investigando, vas construyendo conceptos, modelos, incluso teorías que van a aportar un conocimiento nuevo y valioso a lo ya existente, a los fenómenos sociales que estemos investigando. En fin, en muchos campos, por ejemplo en la arquitectura, en el diseño de casas y en cualquier campo, todo aquel que se dedique al diseño necesita desarrollar su creatividad, sea que diseñe ropa, diseño de interiores, diseño de productos, servicios, programas computacionales, todos ellos necesitan ser creativos y por tanto meterse, estudiar lo que es este proceso creativo. El proceso creativo fue estructurado y dado a conocer por Graham Wallace en su libro El arte del pensamiento, que en su primera edición en 1926, hace casi 100 años, consideró 4 fases o etapas que la mayoría de los autores han retomado y profundizado, los que hablan de creatividad. Esas 4 etapas fueron preparación, incubación, iluminación y verificación. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La primera fase es la preparación y consiste en la identificación del problema o proyecto que nosotros queramos lograr. Para esto necesitamos acumular información al respecto. Se trata de acumular la mayor cantidad de información sin discriminar y sin categorizar, es decir, nosotros necesitamos la mayor cantidad de insumos posible porque en la medida en la que nosotros tengamos más insumos va a ser más rico el resultado, más interesante, más completo. La creación de nuevas ideas requiere de un esfuerzo mental extenuante, quizás por eso con frecuencia se dice que la creatividad es dolorosa. Thomas Alva Edison alguna vez comentó que la creatividad es 90% transpiración, es decir, hay que sudar la camiseta, y 10% de inspiración. De modo que cuando la musa inspiradora llegue a visitarte, te debe encontrar trabajando. Es decir, necesitamos ser perseverantes, constantes y consistentes en el trabajo. La fase número 2 es la incubación. En esta fase ocurre un distanciamiento del problema o proyecto. De pronto como que nos desenfocamos, nos desentendemos de ello. Aparentemente el pensamiento no está trabajando en la solución, sin embargo, de manera inconsciente se realizan conexiones y relaciones relevantes. Aquí entra en función el conocimiento acumulado en la fase anterior de preparación, pero además el bagaje cultural, el bagaje de conocimientos, saberes y experiencias que cada uno de nosotros tenga, servirán para enriquecer este proceso. Se utilizan analogías, metáforas, imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada. De hecho, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que la creatividad es el salto del inconsciente a la conciencia. O hay quienes dicen que de la supraconsciencia, la divinidad, la esencia creadora, hacia la conciencia de cada individuo. Y de ahí surgen las novedades y originalidades de la creatividad. Y entonces este proceso de incubación, como su nombre lo dice, se incuba la idea, crece, se desarrolla en el inconsciente. Es como la gallina que pone sus huevos y los incuba durante 21 días, donde los protege y los calienta, y de pronto surge la nueva vida en sus polluelos. Una vez que ya transitamos por las etapas de preparación e incubación, la tercera fase o etapa es la iluminación. Aquí, de forma súbita, la persona toma conciencia de la idea solucionadora que conecta elementos y aspectos que antes parecían totalmente inconexos. La claridad de la idea puede sorprendernos mientras realizamos una caminata, conducimos nuestro automóvil o nos estamos bañando o estamos en una sesión de yoga y entonces llega el insight, que es la idea nueva. Esto requiere de pocos segundos o minutos, por tanto es siempre necesario traer lápiz y papel para que no se nos escape y poder anotarla. Así es, entonces gracias a una disposición del pensamiento divergente se manifiestan las nuevas ideas, constituye la concepción de el eureka de Arquímedes. Eureka significa en el antiguo griego lo he encontrado. El principio de Arquímedes se refiere a la fuerza de flotación, cuando él se metió a su tina de baño y se dio cuenta que en la medida en la que se sumergía, el agua emergía en la misma proporción, pues entonces ya le llamó el principio de Arquímedes, que actualmente pues no nos parezca un gran descubrimiento, pero en su momento aportó un nuevo principio a la ciencia.
La última etapa es la verificación, que consiste en la comprobación de lo que hemos hecho. Aquí ocurre la elaboración de la idea de modo que pueda ser transmisible y comunicable a los demás. Es la capacidad para redactar una novela, realizar una decoración, demostrar una hipótesis, montar una obra de teatro, organizar un negocio, escribir un poema, entre otros procesos creativos. El producto se somete a la evaluación del público y solo así se verifica el grado de aceptación del mismo y lo trascendente que puede resultar, pero en primera instancia también su utilidad. Por ejemplo, el emprendedor que diseña un nuevo producto o servicio tendrá que ver el éxito que tiene con sus clientes. El arquitecto que diseña una casa o un edificio inteligente también habrá que ver qué tanta aceptación tiene. O el académico que diseña un curso de capacitación, ver si se logra el objetivo. O en el diseño de investigaciones educativas, todo el diseño de una investigación conlleva el aportar conocimiento nuevo a la ciencia. Así, los emprendedores deben ser creativos para el diseño de productos y servicios y también en estrategias de mercadotecnia empleadas para su distribución. La creatividad humana está en conexión con la divinidad, que es la creación en esencia. El proceso creativo debe ser intencionado, establecer objetivos y metas, porque así el taller de la mente inconsciente se pone a trabajar hasta encontrar las mejores estrategias para obtener los óptimos resultados. El desarrollo de la creatividad requiere de algunos elementos básicos, como tener la mente abierta para identificar cosas nuevas, llevar a cabo nuestras actividades de manera diferente, buscar líneas no convencionales, promover la crítica reflexiva. Citando una de las frases célebres de Albert Einstein, él decía: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no. La imaginación no tiene límites. La creatividad trae consigo la innovación, que algunos expertos definen como la búsqueda de mejores productos, métodos, procesos y servicios. Es decir, mientras que la creatividad origina los productos y servicios diferentes, la innovación implica una mejora de algo ya existente. Así, en la mayor parte de los casos, la aparición de un invento en el campo de las innovaciones, llámese computadora, televisión o microscopio, fue a partir de un instrumento primitivo que requirió modificaciones mediante un proceso de mejoras continuas para preservar e incrementar su utilidad. El resultado final será la satisfacción que produce escribir un poema, escribir un libro, hacer una pintura, etc. Pero para ello se requiere de práctica. Práctica, práctica, práctica. Finalmente, las 4 fases o etapas del proceso creativo, preparación, incubación, iluminación y verificación, tienen la intención de solucionar un problema o proporcionar un producto o servicio que dé respuesta a las necesidades, intereses o deseos de una comunidad. Por pequeñas que sean nuestras creaciones, pueden ser muy valiosas y útiles para nosotros, además de la satisfacción y autorrealización que experimentamos como creadores. Así, una silla, una casa, un servicio de estética o de capacitación en cualquier área, si es original, novedoso y sale de las líneas convencionales, es resultado de la creatividad. Recordemos que las cosas se crean 2 veces. Primero se crean en la mente, lo visualizamos, y después en la realidad. Después lo hacemos físico, lo hacemos tangible. Con más de 1000 patentes a su nombre, Thomas Alva Edison ayudó a definir el mundo moderno porque hizo grandes aportaciones. Aún con todo y eso, con el solo hecho de haber inventado el foco, para mí queda justificada su vida con ese gran invento. También, vale la pena leer su biografía, está muy interesante, se la recomiendo. Los invito también a practicar este proceso creativo en cualquier área de su vida y les aseguro que quedarán gratamente sorprendidos porque la creatividad, aparte de la satisfacción, inicialmente es motivante, motiva, inspira, te produce iniciativa y es importante para salir a veces de la rutina y a veces de ese estado automático en el que muchas veces vivimos. Pues bien amigos, hasta aquí con el tema de la creatividad. Nos vemos hasta la próxima.